Acabamos esta semana en La Picota y también ponemos el punto y final a una temporada que comenzó en septiembre y que, como cada verano, echamos el telón para regresar y tomar ese merecido descanso. Buenas noches, bienvenido a este espacio en La Picota en Televisión Extremeña, en una jornada en la que no vamos a hablar de actualidad, bueno, en parte sí, porque el teatro y el Festival de Mérida siempre es actualidad en la capital extremeña y en toda la región. También lo es en otros ámbitos en todo el país. Para hablar de ello tenemos con nosotros al director del festival, Jesús Cimarro. Buenas noches, bienvenidos a esta casa, aunque sea con mucho calor. Un poco, pero bueno, por las noches se pasa mejor. Y las noches en el Teatro Romano mejor, ¿verdad? Son fresquitas. Sí. Bueno, fresquitas entre comillas, pero se está bien. Bueno, se está bien. Se soportan, por así decirlo. Se soportan. En este último estreno no tanto, pero con el de la Orestiada se agradecía hasta la chaquetita. Sí. Ha sido un buen inicio de festival y el tiempo nos ha acompañado y eso es muy bueno. Bueno, semana muy movida para Jesús Cimarro, que además de ser evidentemente director del Festival de Mérida, es director de otras muchas cosas y de su empresa Pentación, que ha tenido hasta 3 estrenos esta semana, ¿no? Sí, bueno, esto es lo que tiene, el verano tiene, es un momento álgido también y hemos tenido varios estrenos tanto en el festival como fuera del festival. Bueno, 2 de ellos en Madrid. Sí, ¿dónde? En el Teatro La Latina y el Teatro Bellas Artes, de los cuales yo soy responsable. Bueno, ¿y cómo se compagina tanto movimiento? Pues con un buen equipo, si no sería imposible. Tengo un muy buen equipo en el festival y un buen equipo en la empresa. Entonces es la única manera de tener grandes profesionales trabajando conmigo para poder llegar a todos los sitios. Al cabo del año, no sé si hace recuento del número de personas que mueve la empresa. Pues el año pasado firmé 700 contratos. 700 contratos. Sí. Se dice pronto. Es una gran empresa. Bueno, es una gran empresa del sector de la cultura. Sí. Y eso, yo siempre que firmo un contrato me alegro porque deja de estar en el desempleo la persona a la que he contratado. Y yo creo que esa es una de las funciones que tenemos las personas que nos dedicamos a ser emprendedores, a ser empresarios. Además, Jesús ha sido uno de los que han venido reclamando a lo largo de los últimos años la bajada del IVA cultural. Ahora ya para eventos en directo se beneficia el teatro. Sí, se beneficia la cultura menos el cine, que esperemos que a partir de enero del 2018, con la entrada de los nuevos presupuestos, también entre la bajada del IVA de las entradas del cine. ¿Este ha sido un soplo de aire fresco en el sector? Sí, esto ayudará a que las empresas podamos invertir un poco más en las producciones, pero aquí no termina la batalla, como digo yo, es un inicio porque hay que conseguir que el Gobierno central haga la ley de mecenazgo que tantas veces se ha prometido y que no se ha hecho. Y en ese sentido España va con retraso con respecto a otros países de Europa, ¿verdad? Bueno, la mayor parte de los países de Europa tienen ley de mecenazgo y España no lo tiene, entonces hay que tenerla. Porque es muy importante que la empresa privada invierta en la cultura para que haya más recursos para poder producir pues, más cultura, más espectáculos, sobre todo espectáculos en vivo, que es a lo que yo me dedico. Y en el teatro, la crisis, ¿se puede decir que ha pasado ya o no? ¿Aún todavía queda retos por superar? Bueno, estamos saliendo de la crisis, pero estamos todavía en la crisis. Yo creo que esta es la crisis que más tiempo, que yo recuerde por lo menos, ha durado y que está durando. Estamos ahí atisbos, pero está costando mucho. Es decir, está costando y eso se nota. Pero bueno, yo siempre intento tener una mente positiva y quiero pensar que estamos ya en el final de ese largo túnel y vemos la luz y como estoy viendo ahí en la pantalla un largo túnel, estamos saliendo del túnel. Ojalá que sea así. ¿Cómo ha planteado la programación de este año del Festival de Mérida? Bueno, pues la he planteado con... Siempre tengo muy claro que quiero que haya comedia, tragedia, música. Entonces he planteado que haya un poco de todo para todos los públicos. Porque esa es la filosofía que yo tengo. Una programación lo más amplia, diversa y variada. Y lo más ecléctica posible. Y que llegue al máximo posible
de ciudadanas y de ciudadanos. En esa programación se ha incluido, desde que prácticamente es director, o al menos en los últimos años, la música como un elemento importante, el teatro musical, que ha llegado familiar y que ha tenido una buena acogida en el Festival de Mérida. Sí, yo creo que todas las propuestas no son las que planteamos en el Teatro Romano, hemos planteado fuera del Teatro Romano, como el cuentaclásicos, el público más pequeño, el público infantil, familiar, que todos los domingos las hacemos en la Plaza de España. Yo creo que eso son alicientes para que esta programación sea lo más variada posible y llegue al máximo posible de gentes. Y también la música como tal, en conciertos. Sí. El año pasado con Ara Malikian, este año también. Con Arcángel, las voces búlgaras y la visita de una portuguesa que canta fados maravillosamente, que es Ana Moura. Y es un guiño que hacemos también a Portugal, porque sí tenemos muy claro que queremos tener relaciones con nuestro país vecino. Hablamos precisamente del área de influencia del festival. El festival es universal, pero nos quedaba un poco la espinita de Portugal, ¿no? Que la tenemos ahí al lado. Estamos en la raya, sí, en la frontera, y hay que atraer más al público portugués. ¿Cómo se puede hacer? Yo sé que se han hecho esfuerzos en los últimos años. Este año incluso se ha hecho la presentación del festival en Lisboa. Pero ¿cuáles serían las recetas para que el público portugués acuda también al festival? Pues lo primero, la presentación de la programación, darnos a conocer. Es decir, aunque el festival se conoce, pero yo creo que hay que llegar a los puntos donde está la visibilidad. Y por eso presentamos la programación del festival en Portugal, en Lisboa, que es la capital del país vecino, y ahí es donde mostramos lo que es el festival. Y con estos guiños, con la presencia de Ana Moura y con la presencia de un texto como Viriato, que cierra el festival, que es un emperador, es decir, una figura, por así decirlo, que tiene mucha relación con nuestro país vecino. Hablando de Viriato, las compañías extremeñas suelen cerrar el festival. ¿Cómo será esta obra? No sé si ha tenido oportunidad de haber visto algo, aunque creo que recientemente han comenzado con los ensayos, así que no creo que haya sido posible. No, todavía no. Claro. Han comenzado los ensayos, pero sí he tenido un encuentro con el director que me ha contado cómo va a ser la puesta en escena del espectáculo, y también va a sorprender, porque va a ser un gran espectáculo de cierre del festival, al igual que fue el inicio con la Orestiada. Viriato también va a tener yo creo que va a tener un gran impacto también en los espectadores. El festival es una gran oportunidad también para el teatro extremeño, pero el festival también brinda la oportunidad de la formación. Además, este año se ha hecho un taller específico sobre teatro musical. Sí, se está desarrollando. Este fin de semana concluye, iniciamos la semana pasada, y ha tenido una gran aceptación, sobre todo de profesionales que querían reciclarse, que querían ver cómo se monta en la parte musical, dentro del teatro musical, la historia del teatro musical, aplicado también al teatro grecolatino, que todo lo que hacemos tiene relación con el teatro grecolatino, grecorromano. De lo visto hasta ahora, la Orestiada y Calígula, que se está representando en estos momentos, nos ha llamado muchísima la atención Calígula, una versión muy potente de Mario Gas. Lo que no sé es si la escenografía como tal ha gustado a todos los emeritenses. Lo digo porque la puesta en escena ha sido muy buena, pero otra vez se ha olvidado del monumento, y eso no gusta mucho al espectador, al menos local. Son propuestas escénicas. Hay una cosa que sí hago, y es respetar el trabajo de los artistas. Ahí sí que no incido en nada. Sí, yo les planteo que hay que cuidar el monumento, que hay que respetarlo, pero con esas bases, y el resto ya lo tienen que hacer ellos. En el primer espectáculo, en la Orestiada, José Carlos Plaza, el director, utilizó el escenario, el monumento. Además, de una forma muy limpia. Sí, muy limpia, y con unas escaleras que daban también una dimensión al escenario distinta. Bueno, como digo, son propuestas que son los directores los que deciden, que yo siempre les invito a que lo utilicen. Otra cosa luego ya es que lo utilicen. Pero fíjate
como en todo, hay gente que le ha gustado esa escenografía y gente que no le ha gustado. Pero yo me quedo con eso, con las dos posturas de la gente. Gente que le ha gustado y gente que no le ha gustado. Bueno, para eso está las puestas en escena, para gustar y no gustar. Yo soy de la opinión de que, evidentemente, el ir al festival tiene el aliciente de ver la representación, que es un estreno, que después se va a girar, pero el principal leitmotiv es verlo en ese escenario. Claro, pero sí, es lo que diferencia claro, precisamente este festival de esa misma obra que se va a representar claro, en cualquier otro escenario. Cuando a mí la gente me dice, es que tanta extensión, hay opiniones de todo tipo, y yo siempre les digo, nunca van a dejar de venir al Teatro Romano de Mérida, porque solo hay uno. Exacto. Entonces, si la gente quiere disfrutar de una noche de verano en el Teatro Romano de Mérida, o vienen a Mérida o no lo van a disfrutar. Otra cosa son las extensiones, o Madrid, u otros escenarios. Son otras propuestas. Pero la que vemos en el Teatro Romano de Mérida no la vemos en ninguna parte. Y con eso es lo que yo me quedo y con lo que transmito a los espectadores que vienen al Teatro Romano cada noche a llenarlo y a disfrutar de cada una de las representaciones. ¿Qué nos puede decir de lo que queda de programación? Que es mucho todavía, evidentemente, porque acabamos de empezar. Bueno, pues que la semana que viene tendremos Troyanas, que es un gran texto con un excelente reparto protagonizado por Aitana Sánchez Gijón, y continuaremos con Séneca, que es la primera coproducción que hacemos con el Centro Dramático Nacional, que viene al festival y que está protagonizada por Antonio Valero y Carmen Linares, que va a actuar como actriz y como cantante, que la veremos en su doble faceta. Continuaremos en agosto con La Bella Elena, con Gisela y con un gran elenco extremeño en la puesta en escena, y luego viene la comedia de Las Mentiras, protagonizada por Pepón Nieto, María Barranco, Paco Tous, Janco Rodríguez, con un elenco bastante amplio de actores y actrices conocidos, y cerraremos el ámbito del teatro con Viriato, pero en medio tendremos ese concierto del que hemos hablado el 17 de agosto, que es un concierto distinto, al igual que fue el concierto de Ara Malikian. Todo lo que he querido introducir de música en el festival, quiero que tenga un sello distinto, diferente a los conciertos que se hacen en el Teatro Romano. En esta edición una apuesta importante por los autores o por las versiones más modernas de los clásicos, desde autores contemporáneos como Albert Camus con Calígula, Antonio Gala, o jóvenes como Alberto Conejero o el propio extremeño, ¿no? Florian Recio, ¿no? Es una apuesta decidida por esa visión moderna de los clásicos, esa revisión, por decirlo de alguna manera. Es que si no sería Sota, Caballo y Rey, es decir, Edipo, Medea, Antígona. Es decir, está muy bien que los autores contemporáneos escriban sobre temática grecolatina, grecorromana, porque nos muestran una visión contemporánea de la historia también, con nuestro lenguaje, y eso funciona muy bien, respetando también los clásicos, las versiones. Yo creo que, por ejemplo, la versión que ha hecho Luis García Montero de la Orestiada es muy respetuosa con el texto y que ha gustado mucho. Sí. Entonces, yo creo que Alberto Conejero de Troyanas va a hacer una buena versión. La que he leído yo es muy interesante, y yo creo que ahí va a haber una buena simbiosis entre la directora Carmen Portacelli y la actriz Aitana Sánchez Gijón. Nos van a sorprender en esa puesta en escena de Troyanas, que va muy bien la venta anticipada de Troyanas, porque tiene un atractivo, yo creo que bastante, es una garantía. El festival sale del Teatro Romano, ¿no? Con actividades que ya he dicho alguna de ellas, la programación off, el ciclo de cine Aestas, el encuentro con los clásicos, el ciclo de conferencias con el Museo Nacional, algo que ya se está instaurando como es la exposición en el Museo Nacional de Arte Romano este año con Mulieres. Una gran exposición que yo invito al público a que vaya a verla. Y que va a estar hasta diciembre, y es importante. Y además las extensiones, Madrid, Cápara, Regina, Medellín, todo eso es el festival. A veces nos quedamos en el Teatro Romano, pero es que el festival es mucho más global. Y los pasacalles, los cuentacuentos también, cuentaclásicos. Hay muchísima actividad
alrededor, y los talleres que se hacen en 20 municipios de Extremadura, que lo imparten 20 compañías extremeñas. Es decir, en estos momentos hay 26 compañías extremeñas trabajando para el festival. Es decir, estamos generando trabajo para las compañías extremeñas durante el periodo del festival. Es mucha la actividad que tiene el festival. Yo creo que el Festival de Mérida es el festival de la zona sur de Europa que tiene estas características que no la tienen otros festivales. En su momento se abordó la idea de dar el salto del Atlántico. ¿Se recuperará esa idea o no? Bueno, estamos, como hemos dicho antes, saliendo de la crisis. Cuando haya más recursos económicos para invertir en el festival, yo creo que se pueden plantear otras opciones mucho más ambiciosas. Y hace poco hemos venido de Alemania porque nos han dado el reconocimiento al Festival de Mérida por un sello de calidad. Y eso yo creo que es el trabajo de muchos años de esfuerzos y de apuesta porque el Festival de Mérida tenga una visibilidad en todo el país y fuera del país. Pentación cumple este año su segundo año de contrato. El contrato establecía 2 años más 2 de prórroga. Yo sé que no nos va a decir sí o no, pero yo tengo que hacer esta pregunta. ¿Va a ejecutar esa prórroga, va a acordar esa prórroga de 2 años? En septiembre, cuando ya terminemos el balance de estos 2 años, que sumado los 4 son 6. Este es mi 6.º año como director del festival, y que un festival que yo cogí con 52.000 espectadores y el año pasado hubo 163.000. Es decir, se triplicó el número de espectadores. Es decir, que yo estoy satisfecho con el trabajo. Nunca, siempre queda algo por hacer. Entonces, bueno, hemos hecho este periodo de estos 2 años y veremos a partir de septiembre si los 2 años que restan de contrato los cumplimos. ¿Y qué le gustaría hacer que no haya hecho hasta ahora? Bueno, a mí me gustaría que el Teatro María Luisa formara parte de los espacios del festival, para poder traer espectáculos internacionales que requieren de un espacio que no es el Teatro Romano. Porque yo he viajado estos 2 últimos años a distintos países a ver propuestas internacionales, pero me decían la mayor parte de los directores que hacer una versión para el Teatro Romano era complicado. Entonces, sí me gustaría tener ese espacio para poder traer otro tipo de propuestas para el público. ¿Eso supondría una extensión más allá del verano o no? No, eso supondría que en el verano también. Pudiéramos utilizar el Teatro María Luisa. Y aquí yo invito al alcalde, al presidente de la Junta, a que haga un esfuerzo porque el María Luisa esté en el plazo que nos han dicho que sería el 2019. Ojalá. Ojalá sea así. Es una también de las asignaturas pendientes de la capital extremeña, el recuperar el María Luisa. Y hablamos también de los CERES. Este año no se ha podido hacer, falta de patrocinio privado. ¿Será posible o no será posible en su opinión? Bueno, vamos ejecutarlo con este formato, me refiero. Vamos a trabajar para la próxima edición a ver si es posible buscar patrocinio. Como he dicho antes, al principio de la entrevista, en España hace falta una ley de mecenazgo que pueda hacer más accesible a la iniciativa privada a invertir en cultura, que tenga unas excepciones fiscales importantes. Entonces yo creo que si tuviéramos esas excepciones fiscales podríamos hacer unos premios CERES con inversión privada. El impacto del festival también ha subido, no solo en número de espectadores, sino el valor del impacto a través de los medios de comunicación. Este año, además, previo, ha tenido eco en varios medios de comunicación nacionales. Eso es un trabajo también importante que se hace. Sí, estamos teniendo mucho impacto. El impacto mediático es realmente sorprendente. En los datos que disponemos de la última edición se generaron más de 5.500 noticias con un valor de impacto mediático de 20 millones de euros. Es decir, eso es imposible de pagar una publicidad de la marca Mérida, Festival de Mérida, a nivel nacional. Y este año hemos tenido, por ejemplo, 30 estaciones de metro de Madrid con motivo de la fiesta del orgullo gay. Durante 15 días ha habido 30 vallas de metro
con la programación del festival. El año pasado fue el escaparate del AZNAC, que lo ven miles y miles y miles de personas, es decir, que en las pantallas del metro, es decir, que de alguna manera intentamos trasladar la imagen del festival a los medios nacionales y a los medios internacionales. Hoy he hecho varias entrevistas ya en varios medios nacionales e internacionales, en Portugal, en Miami, en Buenos Aires, es decir, que me han entrevistado de distintos medios de comunicación para hablar del festival, fuera de nuestras fronteras. Bueno, en Sevilla también se ha hecho la promoción con el tranvía. También con el tranvía, sí, sí, estamos llegando a muchísimos sitios. ¿De dónde bebe fuera de Extremadura el festival? ¿Cuáles son las fuentes de donde vienen más personas, más espectadores? Aunque sé que es prematuro en este año, pero sí con respecto a los datos que obran en su poder de años anteriores. Sí, los datos que tenemos de ediciones anteriores, viene un núcleo muy grande de Madrid, de Andalucía, de Sevilla, de la mayor parte de las provincias, de las capitales de provincia, de Andalucía, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Cantabria, de la propia Extremadura, lógicamente, de Cataluña, del País Vasco, de Canarias, de Ceuta y Melilla. También tenemos espectadores, son los menos, pero sí tenemos datos de que viene gente hasta de Ceuta y Melilla, de Galicia, de La Rioja. Es decir, que yo creo que de muchísimas partes de Murcia, de la Comunidad Valenciana. Estamos hablando de puntos lejanos. De muchos, sí, exactamente. Que incluso ellos tienen la posibilidad, por ejemplo, en Calígula se va a ver en el Festival Grec o en el Festival de Sagunto en Valencia, pero hay mucha gente que viene aquí, quiere ver este marco incomparable, quiere ver la representación en este marco incomparable. Esa era la siguiente pregunta. ¿Qué obras van a girar después del festival? Que a mí me conste, van a ser Calígula, va a estar Troyanas, La Bella Helena, ha girado, bueno, se estrenó en Madrid Séneca, La Comedia de las Mentiras también va a girar, Viriato también va a girar. Es decir, bastantes obras de teatro de las que se hacen van a poder girar. Bueno, el otro día, hablando precisamente en la inauguración del festival con Fernando Ramos, dice que todavía siguen representando los gemelos, siguen girándolo, y el cerco de Numancia. Claro. El cerco de Numancia hace unos días se representó en Soria, en Numancia. Es decir, que fue un acontecimiento histórico también de poder representar Numancia, donde se desarrolló la historia. Es decir, que sí, tienen muchas giras, y los Pelópidas, y Marco Aurelio, es decir, que están Edipo Rey. Esos espectáculos están en repertorio, que eso es importantísimo, que las compañías extremeñas pueden girar por todo el país. Bueno, si tuviera que, ya para finalizar, expresar un deseo, además del Teatro María Luisa, a los patronos del festival para los próximos 2 años, ¿cuál sería? Bueno, que aumentaran la dotación económica, que es lo que yo siempre les digo. Cuanto más se invierte en cultura, más rentabilidad revierte en la sociedad civil, que no es más que la reunión de las personas. Es decir, si se invierte en cultura, se invierte en dar empleo a muchísima gente. Yo creo que eso es una cosa importantísima que hay que recalcarle a los políticos, sean de los partidos que sean. La inversión en cultura es, al final, lo que revierte es importantísimo, y revierte en el empleo, en la sociedad. No hace falta más que ver cómo está Mérida y Extremadura de turistas, de gente que viene, de la ocupación de los hoteles, de las terrazas, de los restaurantes, de las tiendas. Yo, que paseo mucho por la ciudad de Mérida, me paran por la calle y me dan las gracias por la cantidad de gente que viene al festival. Y yo creo que eso es positivo para la economía de Extremadura. Que en definitiva todos vivimos un poco del turismo, de la cultura, del trabajo, vosotros mismos. Es decir, totalmente, que en general todos los medios, y hay mucha gente que directa o indirectamente vive del Festival de Mérida. Y eso hay que apoyarlo. Eso es lo que pido a las autoridades, que la apoyen más. Esta es la temporada alta en Mérida, y hacer de una temporada alta en pleno verano con las temperaturas que aquí se dan es mérito indudablemente del festival. Eso es así. Claro, a mí muchísima gente me pregunta ¿cómo puede ser que venga tanta gente
con las altas temperaturas que tenemos, 40, 45 grados, o 48 les digo algunas veces, porque a veces los termómetros te marcan. Pero eso lo superamos con lo que mostramos en el Teatro Romano de Mérida o en la ciudad de Mérida, en los distintos lugares. Hay una programación off que hace la compañía TC Teatro en la Plaza de Pontezuelas, en el Templo de Diana, este año en el Patio de los Naranjos, en la Asamblea. Así que son muchos espacios para representar teatro grecolatino, grecorromano, no nos lo olvidemos. Y que se llenan de vida. Llena de vida, desde luego, la ciudad. Pues ha sido un placer. Desearle suerte, porque la suerte que tenga Jesús Cimarro, la suerte que va a tener el festival y también la suerte que va a repercutir en el turismo también de la ciudad y de Extremadura y de los que amamos esta tierra y también trabajamos en ella. Jesús, gracias. Pues muy bien, muchísimas gracias a vosotros también por apoyar, que estáis en todas las ruedas de prensa, en todos los estrenos. En todas. Hacemos un programa proscenio que resume también las obras. Hacemos un pequeño resumen de todas las obras. Es muy importante. Os seguimos por la tele y por las redes sociales. Y por las redes sociales. Gracias, Jesús. Gracias a vosotros. Y a ustedes, agradecerles como siempre su atención, recordándoles que ponemos el punto y final a esta temporada. Ya regresaremos después de la Feria de septiembre. Eso sí, ya saben ustedes que le contaremos, mejor dicho, la actualidad del Festival de Mérida en esta 63ª edición a través del programa Proscenio y también de las noticias con el seguimiento de la actualidad del mismo. Buenas noches, que sean felices.